Estimados alumnos, con este video vamos a comenzar a acercarnos a la temática Guerra Fría. Vamos a ver una definición de este término y la primera etapa de este conflicto. ¿Qué fue la Guerra Fría? Primero se lo puede definir como un sistema de relaciones internacionales desarrollado entre 1945 y 1991. Es decir, la Guerra Fría duró esta franja temporal que nosotros acabamos de decir. Recuerden que en el año 45 había terminado la Segunda Guerra Mundial. Este sistema dividió al mundo en dos bloques con modelos económicos, políticos y sociales opuestos. El bloque occidental o capitalista, dirigido por los Estados Unidos, y el bloque oriental o comunista, dirigidos por la Unión Soviética. Una aclaración: cuando estamos hablando de bloques, estamos hablando de grupos de países, es decir, que había un grupo de países que pertenecían a este bloque occidental o capitalista, que eran dirigidos por los Estados Unidos, y otro bloque de países que eran este bloque oriental o comunista, dirigidos por la Unión Soviética. Y obviamente lo que los dividía era que tenían, como dijimos, modelos económicos y sociales distintos. Y esta tal vez sea la característica más importante, es decir, ¿por qué la Guerra Fría se llama Guerra Fría? Porque no hubo enfrentamiento directo entre las potencias. Los enfrentamientos bélicos se resolvieron por medio de conflictos locales en distintos puntos del planeta. Por ejemplo, la Guerra de Corea. Esto fue así principalmente por el peligro de un intercambio nuclear entre los Estados Unidos y la URSS, que habría generado una destrucción mutua. ¿Qué significa esto? Que ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética fueron a una guerra convencional. No es que los ejércitos se enfrentaron en un campo de batalla, sino que estas dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, se enfrentaban de manera indirecta. Ahí nosotros acabamos de citar el ejemplo de la Guerra de Corea. Corea actualmente está dividida en dos países, Corea del Norte y Corea del Sur. En el año 1950 estas dos Coreas fueron a la guerra. La Corea del Norte, que era comunista, ¿de quién recibió apoyo? De la Unión Soviética y de los países del bloque comunista. Y la Corea del Sur, ¿de quién recibió apoyo? Que era capitalista. De los Estados Unidos y del bloque occidental capitalista. Otro ejemplo puede ser el de la guerra de Vietnam. De nuevo, Vietnam era un país que estaba dividido en dos. El norte era comunista, el sur era capitalista. ¿De quién recibió apoyo el norte comunista? De la Unión Soviética, que le dio armas, dinero, tropas, etc. ¿De quién recibió apoyo el sur? De los Estados Unidos, que también le dio armas, soldados, recursos económicos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nunca se enfrentaban directamente la URSS y los Estados Unidos? Porque un enfrentamiento entre estos dos países habría significado una guerra nuclear que los habría destruido mutuamente. Entonces no se podían enfrentar en una guerra convencional, tenían que enfrentarse de manera indirecta. Las dos superpotencias no solo se enfrentaban en el escenario bélico. La llamada carrera espacial, como los Juegos Olímpicos, eran ámbitos en los que cada superpotencia buscaba exhibir su superioridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en estos dos países, la URSS y los Estados Unidos, también intentaban demostrar su superioridad en el deporte, como la carrera espacial. Si ustedes vieron con atención el anterior video, van a ver que la Unión Soviética empezó ganando esta carrera espacial, mandando el primer satélite, que era el Sputnik, y el primer hombre al espacio, que era el cosmonauta Yuri Gagarin. Pero el que terminó ganando la carrera espacial fue los Estados Unidos, que terminaron mandando en el año 69 el Apolo 11, que hacia la Luna, ¿no? Que fueron los astronautas norteamericanos los primeros en pisar la Luna. ¿En cuántas etapas se divide la Guerra Fría? Esto depende del autor que utilicemos, pero podemos decir, en general la gran mayoría coincide, que la Guerra Fría se dividió en tres momentos. Una primera etapa, que
que se denomina de máxima tensión entre el año 45 y el 53, que es lo que vamos a ver en este video. Una segunda etapa que es de coexistencia pacífica, que va del año 53 al 77. Y una tercera etapa que se denomina rebrote de la tensión, que va del año 77 al 91. Bueno, primera etapa, máxima tensión, características. Ambos bloques consolidaron sus alianzas militares y hubo una concentración de armamentos con especial énfasis en las armas atómicas. Esto queda muy claro, es decir, en esta etapa cada bloque reforzó sus alianzas militares, empezaron a concentrar armamento sobre todo atómico, preparándose para una eventual guerra contra el otro bloque, que un poco el trabajo que habíamos hecho giraba en torno a este punto. Después esta etapa estuvo acompañada de una campaña de propaganda intensa entre ambos bloques, en donde cada parte buscó denigrar a su rival. ¿Qué significa esto? Que se hacía una campaña para estigmatizar al otro, ¿no? Para tratar a los países, los regímenes y a las personas que vivían en el otro bloque, mostrándolas como lo peor de lo peor. Esto era algo mutuo, se hacía tanto en el bloque occidental capitalista como en el bloque oriental comunista. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética crearon organismos de espionaje, la CIA y la KGB respectivamente, que buscaban espiar a su rival, desestabilizar países del bloque opositor y controlar a la población local. Esto lo veremos más adelante. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética crearon la CIA y la KGB, que eran organismos de espionaje que buscaban, como acá dice muy en claro la diapositiva, espiar a su rival y también controlar a la población local para identificar infiltrados que pudieran estar pasando información a sus enemigos. Y por último, que no hubo negociaciones fructíferas entre los Estados Unidos y la URSS sobre asuntos de mutuo interés. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, entre estos años, el año 45 y el 53, tenían una relación nula, es decir, la relación entre los dos países Bueno, acá un poco está el resumen del trabajo que habíamos hecho. Acá figuran las alianzas militares del bloque capitalista dirigidos por los Estados Unidos y la estrategia económica que fue el Plan Marshall, y las alianzas militares del bloque comunista dirigido por la Unión Soviética y su estrategia económica. ¿Cuál fue la alianza militar del bloque comunista? El Pacto de Varsovia. Ahora vamos a ver un mapa para tratar de identificar bien los países. El Pacto de Varsovia era una alianza militar defensiva que postulaba que si uno de los países miembros de este pacto era atacado, era como atacar a todos. ¿Y qué hizo cuál fue la estrategia económica que hicieron los comunistas? Bueno, crear un espacio económico que se conocía como Comecom, que era un espacio económico de asistencia mutua, es decir, se ayudaban económicamente los países. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo respondió el bloque capitalista dirigido por los Estados Unidos? De una manera bastante similar. Creó la OTAN, que es una alianza que existe actualmente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que obviamente funcionaba igual que el Pacto de Varsovia. Si vos atacabas a uno de estos miembros, era como atacar a todos, pero en ese sentido Estados Unidos fue más sabio en el tema de alianzas militares, porque creó el ACENTO y la OTASE, que eran alianzas con países de Asia, y el Pacto de Río de Janeiro, que era una alianza militar con los países de Latinoamérica. Y su estrategia económica fue el Plan Marshall. ¿Qué hizo Estados Unidos? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como los países europeos estaban destruidos, les dio dinero a sus aliados de Europa para que se pudieran reconstruir, ¿no? Y de esa manera intentar frenar la expansión de la ideología comunista en los sectores populares de Europa. Acá está el mapa que yo les decía. Los países que están en azul fuerte
son los países miembros de la OTAN, del bloque occidental capitalista. Obviamente falta Estados Unidos, que está en América del Norte, y Canadá, que por eso no van a figurar en este mapa, pero bueno, estos son los países europeos, los de azul fuerte, que pertenecían al bloque occidental capitalista, es decir, a la OTAN, y que recibieron la ayuda económica del Plan Marshall, y los que están en rojo son los países comunistas del bloque oriental comunista que formaban parte del Pacto de Varsovia. Si ustedes se fijan y comparan con un mapa de Europa actual, van a descubrir que muchos de estos países que están acá en rojo, que eran los del Pacto de Varsovia, han dejado de existir, empezando por la Unión Soviética. Esto después vamos a ver que cuando en el año 91 colapsa la economía comunista, muchos de estos países se desintegraron. Y ya para terminar, ustedes fíjense que en esta época había dos Alemanias. La que está en azul era la República Federal Alemana, que era la Alemania capitalista, y la que está en rojo acá era la República Democrática Alemana, que era la Alemania comunista, ¿no? Y la ciudad de Berlín estaba dividida en dos, una mitad capitalista y una mitad comunista. Si ustedes vieron el anterior video, habrán visto que cuando tanto en Alemania es derrotada por los rusos como por los norteamericanos, ¿qué fue lo que pasó con Alemania? Quedó ocupada militarmente, tanto por la Unión Soviética, Estados Unidos, por el Reino Unido y Francia. Y después, la parte que estaba ocupada por Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, forman la Alemania capitalista, y la parte que estaba ocupada por los soviéticos termina formando la Alemania comunista, ¿no? Y la capital que queda dividida en dos, y los comunistas terminan construyendo el muro de Berlín para impedir que la población del bloque capitalista cruzara al otro lado, porque estaba empezando a haber un éxodo humanitario. Bueno, con esto concluimos la clase. En la siguiente clase vamos un poco a ver qué características económicas y sociales tenían los países capitalistas y qué los diferenciaba de los países comunistas, para entender un poco más el porqué de este conflicto, porque estuvimos diciendo que lo que dividía a estos dos bloques eran dos modelos económicos, políticos y sociales totalmente distintos, y la idea sería ver en profundidad qué era lo que los dividía.